de los de Hebreos, hermanos, ahí sigue Santiago, Pedro, ahí está, hermanos. Pero lo más importante, hermanos, es la palabra de Dios, que es lo importante, hermanos, en este día. Amén, porque siempre, hermanos, tenemos que hay tiempo y que hay ese tiempo que Dios nos presta, hermanos, para meditar en la palabra. Amén. Primera de Pedro, hermanos, capítulo 1, vamos a estar meditando, hermanos, ahí. Primera epístola del apóstol Pedro. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Doy gracias a Dios, hermanos, por permitirme estar en este día una vez más en la casa de Dios, como dice la palabra. Es mejor un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Amén. Amén. Así que, hermanos, gracias a Dios por esa oportunidad. Y vamos a leer, hermanos, hasta el versículo 3 en este día. Hasta el 4, hasta el 5 vamos a leer. Dice, yo leo uno, hermanos, vamos a hacerlo así. Yo leo uno y usted lee el 2 y en el 5 nos unimos todos. Amén. Gracias a Dios. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados y dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Según la presencia de Dios, Padre, manifestación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con las sangres. Gracia y paz por ser multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incontaminada y inaccesible, reservada en los cielos para vosotros. Todos el 5, hermanos, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día, Señor, por tu gracia, Señor, y tu misericordia. Bendito Dios, Padre, te bendecimos, Señor, y te alabamos, Padre, porque tú eres fiel, Señor, en este día, Señor, tu palabra, Señor. Jesucristo, Padre, es fiel, Señor, y es poder, Señor. En el nombre de Jesús, por aquellos hermanos y hermanas, jóvenes y niños, Padre, que vienen, Señor, en camino, Señor, en este día. Padre, gracias por sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Porque tú has sido fiel, Señor, y tú nos llamas, como dice tu palabra, con amor eterno te he amado, Señor. Nos has amado con ese amor, Señor, que solamente tú puedes darnos, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gracias a Dios, hermanos, en este día, hermanos, hace poco frío, hermanos, pero gracias a Dios, hermanos, que Dios nos da, hermanos, esa paz y esa bendición, hermanos. Y en este día, hermanos, meditando, hermanos, la palabra, hermanos, en este día, el mensaje, hermanos, es, hermanos, que los tiempos, hermanos, son peligrosos en los que vivimos, hermanos. Y el tema es, hermanos, el plan de Dios para el cristiano. Amén. Ese plan, hermanos, que para el cristiano, que el mundo no conoce, hermanos, que el mundo no sabe. Y en este día, hermanos, a través, hermanos, Pedro, hermanos, es uno que escribió mucho más que otros apóstoles. En su carta usa muchos temas, hermanos, que en este día, tal vez no en el capítulo 1 no terminemos, pero vamos a repasar, hermanos, un poco lo que Pedro, hermanos, está tratando de decirnos, hermanos, al pueblo de Dios. Amén. Dice la Escritura, hermanos, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Amén. Es una bendición, hermanos, hablar de esto, porque es el plan que Dios ha tenido para el pueblo de Dios, para el cristiano. Santificación, podemos mirar que es una obra que solamente Dios hace.
que Dios hace en nosotros porque estamos completos en Él. Cuando el hombre es santificado es porque tiene a Jesucristo. Y esta santificación es algo, hermanos, que Dios hizo en nosotros cuando el hombre es hijo de Dios, cuando es regenerado, cuando es cambiado, es santificado por el poder de Dios. La vida del cristiano tiene que ser, hermanos, siempre viviendo bajo el poder del Espíritu. El hombre se esfuerza mucho por cambiar, se esfuerza mucho por hacer el bien, pero tenemos una naturaleza mala, una naturaleza pecaminosa. El hombre no puede cambiar por sí solo, necesita la palabra de Dios. Hoy, si usted ha mirado las noticias y cuántos, ¿verdad?, se quejan contra el gobierno de que no hace nada, de que un gobierno quitan a uno y ponen a otro y el que está no. Y nunca va a ser. ¿Por qué? Porque solamente Dios. El hombre no puede hacer nada. Es la pecaminosidad del hombre, la maldad. Y eso es importante para nosotros porque el Hijo de Dios debe agradecer a Dios por ese plan. Ese plan que tuvo Dios antes de crear el cielo y la tierra. Dios se propuso algo para nosotros. Se propuso crear al hombre, pero el hombre falló. Dios le dio al hombre libertad y usó esa libertad y pecó, cayó. Pero hizo otro plan, un decreto. Y dice la Escritura que según antes estaba preparado aquel cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Para qué? Para que muriera por nosotros en lugar nuestro. Y Dios, y ese plan es de adorar al Señor Jesucristo, porque solamente Él dio su vida, su sangre, como dicen las alabanzas. Él dio su sangre por nosotros, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y dice, fuiste rescatados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estábamos perdidos en la maldad y en el pecado. No con oro ni plata, ¿verdad? Porque el oro se corrompe, la plata también, ¿verdad? Ahorita hay muchos que están vendiendo anillos de plata, ¿verdad? Y los de trabajo. Y usted los puede ver muy bonitos, ¿verdad? Pero se deterioran. Continuamente tiene que estarlos limpiando aquella plata. El oro igualmente se corrompe, se acaba. Pero la sangre de Jesucristo cubre los pecados. Y cuando habla la palabra aquí, Pedro primeramente, aquí dice, según elegidos. Elegidos es una elección que hizo Dios. Que hizo Dios un decreto que nuestra mente finita, porque no alcanza a comprender, ¿verdad? Dios es infinito, ¿verdad? Una mente amplia. Y Dios sabe todo, pero nosotros estamos muy limitados. Y aquí dice, según, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre. Y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Amén. No sé si usted le ama a Dios. Muchas veces el hombre dice, ¿cómo puedo saber si soy elegido? ¿Y cómo puedo saber? Hermano, dice la Escritura, el que le ama, obedece sus mandamientos. Si estás obedeciendo, ¿cuál es lo más importante para el hombre? Tener una relación continuamente con Jesucristo. Amén. El hombre no puede hacer algo a la fuerza por sí mismo, necesita esa relación continuamente con Dios, porque es el Espíritu, el poder de Dios el que transforma, el que cambia. Ese Dios que está obrando continuamente en su vida. El hombre necesita solamente que obedecer a la palabra de Dios, amarlo, tener esa relación con Jesucristo para que Él pueda experimentar todo ese plan que Dios tiene para el pueblo de Dios. Amén. El sumo sacerdote rociaba 7 veces con la sangre de los machos cabríos. El propiciatorio se metía y 7 veces, hermanos, pedía perdón por el pueblo, perdón por un año más. Y hoy la sangre de Jesucristo lo hizo una sola vez y por siempre.
Él no fue con la sangre de los machos cabríos, no, con su propia sangre entró y la derramó. Hermano, dice que aquel velo se partió en dos porque fue acepta a Dios, de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y dice la Escritura, no fuiste rescatados así, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Amén. ¿Cuál es la motivación que el cristiano, el redimido, debe de tener? Esa excitación por la palabra, por la obra de Dios, por la alabanza de Jesucristo. El hombre debe de desechar los malos deseos, la mala vida, hermanos, y ponerse en ese plan de Dios, para que sea Dios que lo cambie, lo transforme. Dice, hermanos, allí, los israelitas, ellos tenían una herencia, ¿no? Tenían una tierra. Dios les había prometido una tierra y iban hacia esa tierra prometida. Hoy Dios, dice la Escritura, hermanos, el versículo 3, bendijo Dios al Padre, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Hermanos, nos rescató, nos hizo renacer cuando el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados. El hombre puede venir a Jesucristo y Él lo lava, lo transforma y le da una esperanza nueva. ¿Qué esperanza tenías cuando estabas en el mundo, en los vicios, en el pecado y en la maldad? Solamente vivir a tus pensamientos y morir. No había esperanza. Hoy el mundo así vive. Ellos dicen solamente una vida tenemos, hay que disfrutarla. Pero no, esta vida es el comienzo y aquí, hermanos, debemos de buscar esa vida en Jesucristo. Dice un hombre, ¿verdad?, que murió. Él mandó que le pusieran a su ataúd guardado. Cuando aquel hombre murió, aquel ataúd, aquella estatua decía, aquel hombre guardado ahí. Y hoy usted sabe que somos guardados por el poder de Dios. Somos guardados. Y ninguno se lo lleva sin que Dios sepa. Por eso, qué bendición aquellos que se han ido, aquellos que han muerto en Jesucristo. El hombre que muere debe de morir ¿cómo? ¿Con miedo? No, con gozo. ¿Verdad? Con gozo. ¿Por qué? Porque somos guardados. Vamos a estar allí guardados para el día que Jesucristo venga y Él nos levante con poder. Y vas a estar viviendo. Para Pablo no había muerte. Él decía, hermanos, cierro aquí mis ojos y los abro allá. Qué bendición para aquellos que mueren en Jesucristo. Por eso no hay tristeza. Hoy muchos que lloran a sus hombres, ¿verdad? Allí, hermanos, no saben que aquel si tiene a Jesucristo, él va a una eternidad mejor. Él está, hermanos, en control y está aquella persona viviendo, porque para Jesucristo no hay muerte. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces el hombre se debe de alegrar porque esa herencia que tenemos es viva, no se marchita. Esa esperanza que hay en vivir con Jesucristo no se puede marchitar porque tiene a Jesucristo. Dice el versículo 4, para una herencia incorruptible. Amén. Esa herencia no se puede marchitar, no se puede acabar. Había uno que estaba esperando la herencia de su padre, una mansión grande. Esa mansión a un tiempo se quemó, no pudo poseerla aquella mansión. Le prendieron fuego y se hizo brasas. Esa mansión que estaba esperando la herencia, aquel hombre no la recibió, se quemó. Pero dice aquí el apóstol Pedro, una herencia inmarchitable. No se hace vieja, no le pasa nada con el tiempo, día y noche. Entonces herencia, hermanos, lo que es Dios, por eso el plan de Dios es eterno, el plan de Dios es maravilloso. Por eso aquellos hombres, si usted ha conocido a un hombre que muere en Jesucristo, muere contento. Amén. Muere alegre porque él sabe que en esta vida, aunque no tuvo nada, no hay nada, hermanos, en esta vida que el hombre pueda
valorar, que el hombre pueda disfrutar, pero aquella gloria, esa herencia que tenemos. Por eso dice, nos dejó herencia. Esa herencia, hermanos, está reservada en los cielos. Esa herencia está reservada en los cielos, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para el cristiano, para aquel que entrega su vida totalmente a Jesucristo. No se marchita, está guardada. Y esa vida, hermanos, por eso es importante vivirla con el poder de Dios. No puede vivirla consigo mismo. Hoy, un tiempo, hermanos, que la iglesia estuvo, muchos fueron, ¿verdad? Muchos fueron atrás, muchos regresaron. Esa fe, hermanos, era débil y no pudieron sostenerse, hermanos, allí. Y hay días que vienen tiempos difíciles que el hombre tiene que mostrar su fe, depender del poder de Dios. Dice, hermanos, el versículo 5, ¿quién lo puede leer? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén, son guardados. Se imagina que el diablo no lo puede tocar, porque está guardado, está apartado. Y así, aun cuando Satanás dice que odia al cristiano, Satanás quiere destruir al cristiano. Por eso pone allí, ¿verdad?, dificultades en la vida, pero está guardado. ¿Cómo? Bajo el poder de Dios. Siempre debemos de permitir para que ese poder de Dios llegue a nuestras vidas. Y esta vida no la viva con sus propias fuerzas. Porque el hombre cómo batalla, cómo sufre y cómo intenta una y otra vez y no puede. Y no podemos, pero vivir la vida bajo el poder de Dios. Dice aquí que sois guardados por el poder de Dios. Ya el diablo no puede destruirlo, no puede tocarlo porque es propiedad de Jesucristo. Él lo compró, Él lo eligió. ¿Y cómo sabe que es elegido usted? Dice la Escritura que aquellos que obedecen, aquellos que aman, aquellos que tienen una relación con Jesucristo, que no se conforman con un tiempo aquí, sino que siguen viendo cómo glorificar a Dios, cómo servirle a Él. Esas personas son elegidas. Dice aquí, dice el versículo 5, que sois guardados bajo el poder de Dios. Amén. Segundamente, vamos a leer el versículo 6 todos. Dice, ¿ya están ahí? 1, 2, 3. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis de ser afligidos en diversas pruebas. El 7. Para que, sometida a la prueba, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esta es la clave, hermanos, la clave del tema, lo que Dios tiene, hermanos, el método de Dios, de lo que Dios usa para sus siervos, lo que Dios usa. Y cuando usted entra a la iglesia, usted sepa que está en la mejor escuela de Dios, cuando Dios está tratando con su vida, ¿no? Es la mejor escuela. Hoy muchos cuantos se escriben en un seminario 3, 4, 5 años y siguen. Pero si se dan cuenta, aquí este es el método que Dios usa para el cristiano. ¿Qué es? Son las pruebas, son las dificultades. Es como usted va a crecer como cristiano. Hoy, ¿cómo vemos que la persona, ¿verdad?, debe de crecer? ¿Con qué? Con la palabra de Dios. El cristiano tiene 1 año, 2 años, 10 años y no crece. No, debe de crecer, ¿verdad? Si no crece, algo está pasando en la vida, ¿verdad? Usted debe de crecer porque la palabra de Dios es el alimento y continuamente su fe se está fortaleciendo.
Su fe es más fuerte, su conocimiento es más fuerte. Y cada día, cada día que pasa debe de crecer. No se quede, porque hay muchos enanos, ¿verdad? Muchos enanos en el pueblo de Dios, esos se quedan ahí, enanitos, ¿verdad? Cualquier cosa, ¿verdad? Se regresan para atrás porque no hay fe, no han crecido en la palabra de Dios. Sin embargo, ¿cuál es el método que Dios usa? El sufrimiento, las pruebas. Ese, ¿por qué? Porque es como el oro que se mete para sacar toda la escoria. Y es de lo que Dios usa, las pruebas para sacar toda la escoria y nos lleva a la madurez. Esa fue la escuela de Pedro. ¿Cuántos años estuvo Pedro con Jesús? ¿Quién sabe? Nadie. 3 años, ¿no? Más o menos. 3 años estuvo en la mejor escuela. Él miró cuando mataron a Jesús. Él mismo, y él dice que las pruebas son buenas. La prueba, dice, sea hallada aquí en alabanza y gloria, que nosotros demos gracias a Dios un día por esas pruebas, por esas dificultades que tuvimos, porque esas pruebas nos ayudaron a crecer, nos fortalecieron nuestra fe y nos llevaron hacia adelante. Pero ¿qué pasa cuando la prueba lo lleva hacia atrás? ¿Ah? Las dificultades lo apacan, ¿verdad? Y lo dejan allí. Es que no ha creído, no ha tenido esa fe genuina en su vida. Y aquí dice que las pruebas no son malas. El hombre del mundo puede decir, ¿verdad?, que está pasando por dificultades, por la enfermedad. Y el hombre, aún por la enfermedad, eso va a pasar, pero lo que tiene que asegurar es su relación con Jesucristo. Usted puede estar en la enfermedad, o una enfermedad ahí, pero su relación con Jesucristo no debe de cambiar. Estar platicando con Jesús, porque Él está bajo control. Y lo más importante que Dios mira es su relación, no su enfermedad, no su problema. Eso le va a ayudar para que crezca en la palabra. Dice, aquí dice los redimidos. Amén. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho por nosotros hasta ahorita? Nos ha dado esperanza, nos redimió, nos dio herencia. ¿Cuántas cosas para que nosotros estemos agradecidos, ¿verdad?, con Dios? Que cada cosa, que el hombre tiene un propósito. El hombre sin Dios no hay propósito, pero con Dios hay un propósito para cada uno de su pueblo. Amén. Dice el 9 al 8: a quien amáis sin haberle visto. Amén. ¿Cómo nosotros, ¿verdad?, amamos sin haberle visto, por lo que Él ha hecho por nosotros? Él nos ha santificado. Esta santificación es aquella que usted, sí, el hombre tiene que cuidarse, apartarse de todo lo malo, pero esta es una santificación que a través de Jesucristo Él lo ha santificado, lo ha guardado. Cuando usted viene a Él, a su presencia, nos ha elegido. Elección, el hombre no puede entender con su mente finita, porque es muy corta su imaginación, es muy corta su conocimiento, pero Dios es infinito y lo conoce todo. Y Él, antes de crear el cielo y la tierra, se hizo un plan en elección a nosotros. Por eso hay personas que van a ser salvas, y muchos, aun cuando no quieren, van a tener la oportunidad de escuchar el evangelio de Dios. Porque dice que todos conocerán, desde el más chico hasta el más grande, conocerá el evangelio, la palabra de Dios. Pero pocos vendrán a Dios. Pero esa elección nos ayuda a obedecer, a amarlo con todo nuestro corazón. Por eso Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Entonces, si usted está aquí, es porque Dios lo ha elegido. Ya lo ha elegido para que conozca a Jesucristo. Por eso estamos en el tiempo del Espíritu, donde Dios toma
donde el Espíritu toma las cosas de Cristo y nos las muestra a nosotros, para que nosotros podamos entender los propósitos de Dios. Todos, dice allí el 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Obteniendo el fin de vuestra fe, la salvación de sus almas. Entonces Dios ha hecho grandes cosas para su pueblo. Amén. Dios ha hecho cosas grandes, y ese es el propósito. Por eso le amamos y por eso nos regocijamos. Y Pedro dice allí en la palabra de Dios, dice que al final le alabaremos y daremos gracias por las pruebas, por los problemas, por situaciones que fortalecieron nuestra fe. ¿Cuántos han pasado aquí por pruebas, por dificultades? ¿Nadie? Dice el 8, el 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esa salvación. Amén. A ver, ayúdenme con el 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo manejaba el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, a la cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo en la A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Qué bueno es Dios, de lo que Dios ha, ese plan que Dios ha tenido para nosotros, porque aún los ángeles anhelan venir y anunciar. El ángel Gabriel le apareció a Zacarías para anunciarle la venida de Juan el Bautista. Y ellos anhelan, se imagina a los ángeles hablando, evangelizando, hablando de Dios, pero Dios no lo permite. ¿Por qué? Porque es, hermanos, el pueblo redimido por Dios. Es el pueblo, hermanos, el que ha experimentado la obra de Dios. Los ángeles, ellos son perfectos. Ellos así los hizo Dios. Pero nosotros hemos experimentado ese cambio. Hemos experimentado el amor de Dios. Nos ha hablado de sus promesas. Y aquellos profetas indagaron. No sé quién haya leído Daniel, pero Daniel estaba también confuso orando. Isaías, todos ellos, los profetas indagaron, buscando, porque ellos miraban los sufrimientos, pero también la gloria, y no sabían en qué tiempo sucedería. Pero vea que nosotros estamos ahí porque ya ese sufrimiento de Jesucristo pasó, pero la gloria, hermanos, está ahí. ¿Y cuántos de nosotros podemos agradecer a Dios? Porque Dios, que envió a Jesucristo a morir por nosotros, hoy nosotros podemos estar en paz, podemos estar seguros y podemos nosotros agradecer a Dios por esa sangre derramada. Y aquellos profetas se turbaron, pero ellos diligentemente, dice aquí, indagaron. Pero también se sintieron confusos porque no sabían muy claro. Pero hoy nosotros podemos ver a ese Jesús. Podemos tener experiencia que Jesucristo hoy está presente, hoy nos puede dar la fortaleza. Él puede ayudarnos a salir del problema, Él puede ayudarnos, nos fortalece continuamente. Amén. Aun cuando el hombre batalla y no puede cambiar, Jesús dice, no puedes. Pero Él viene y toca nuestras vidas, nos da esa pasión por la palabra de Dios. Y eso es lo que Pedro trata de decir, que nosotros agradeceremos a Dios por los problemas. Que aunque dice aquí un poco de tiempo en problemas, pero dice que al final agradeceremos a Dios. Que aunque no es grato pasar por problemas, no es grato pasar, ¿verdad?, por la enfermedad, por la situación difícil, pero al final agradeceremos a Dios porque es la forma con la que Dios trabaja.
Y usted va a saber que entrando con Jesucristo está en la mejor escuela. No hay por qué el cristiano tiene esa vida de internarse allá, y es bueno, pero la mejor escuela es la de Dios, la forma que Dios usa, la forma del sufrimiento. A Pedro le dijo, ¿me amáis? Al final de San Juan le dice, ¿me amáis? Guarda mis mandamientos. Y la segunda vez, ¿me amáis? Guarda mis mandamientos. Pero la tercera vez dice, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Cuando eras joven te ceñías, ¿verdad? Y ibas a donde quiera, le dice Dios a Pedro. Mas cuando ya seas grande irás a donde no quieras. Hablaba, hermano, los estudiosos dicen que hablaba de su muerte. ¿Cómo murió Pedro? Con la cabeza, ¿verdad?, para abajo. Porque Pedro dijo, no soy digno de morir como mi Señor. Entonces, Dios es fiel, ¿sabes? Y esa es la mejor escuela, la de Dios, la forma con la que Dios trabaja con nosotros. Y eso un día le vamos a agradecer a Dios, porque si nos pasa, si estamos pasando por tribulación, hermanos, es Dios. Que Dios, hermanos, está obrando ahí. Dice, hermanos, allí el versículo 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñid vuestros lomos. Ahí, ¿verdad? Habla, hermanos, de dedicarnos, hermanos, a esa obra de Dios, de estar entusiasmados. Muchas veces no hay desesperación. El hombre, esta naturaleza, continuamente se revela contra el plan de Dios. ¿Sabía? Esta naturaleza no quiere nada con las cosas de Dios. Continuamente se revela y no quiere. Por eso necesita clamar a Dios, depender del poder del Espíritu Santo, decirle a Dios, dame ese poder para yo poder vivir esa vida cristiana. Dice aquí, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, ser dedicados al culto, a la adoración a Dios, al servicio a Dios, estar entusiasmados. ¿Cuántos están allí en el juego? ¿Cómo se entusiasman? Échale allá, ¿verdad? Se paran, ni se sientan, ¿verdad? Están allí, no se cansan, se rompen la camisa, la tiran, ¿verdad? Se quitan los zapatos, están entusiasmados. El equipo, la vida. Y hoy, hermanos, el Evangelio dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Y qué más dice? Ahí, sed sobrios. El cristiano no necesita la droga, no necesita el alcohol. El hombre necesita a Dios, la palabra de Dios, para que pueda glorificar el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos hoy? La cervecería, la mayor parte de los accidentes son por el alcohol. La mayor parte de las muertes que hay es la droga. Y el hombre no necesita eso. Por eso dice, ceñid vuestros lomos, entendimiento, entusiasmarse por la obra de Dios. Y sed sobrios. O sea, una persona que no necesita el vino, la droga, para adorar a Dios, para servir, para caminar en este mundo. Dios no nos hizo así, ¿verdad? Dios nos hizo perfectos. Pero el pecado, la maldad vino y trajo esa vida de maldad. ¿Y qué dice más? El versículo 15, ¿qué dice? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aleluya. El 16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo.
Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos con temor y todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Esa es de que el hombre, hermanos, viva en el poder de Jesucristo. Los años pasan y el hombre a través de esa palabra de Dios, ¿ya? A través de esa palabra de Dios va aprendiendo a tener temor de Dios y va a crecer continuamente, ¿ya? Y si la persona, ¿verdad?, el cristiano, no crece, es que algo está pasando en la vida. El hombre tiene que madurar, no puede quedarse, ¿verdad?, allí un niño, como dijimos, ¿verdad?, un enano. No, sino tiene que crecer hacia la madurez, ser un hombre maduro y perfecto. Y aquí dice, hermanos, que solamente la palabra de Dios, todo el tiempo de nuestra peregrinación, todo el tiempo que nosotros vivimos en esta tierra, tenemos que conducirnos en ese temor de Dios. Hoy el hombre no es así, no tiene temor de Dios. Vive conforme a este mundo, a la hipocresía, a la maldad, y camina conforme a este mundo. Por eso es importante ver la palabra de Dios, porque muchos de los elegidos serían engañados. Y cuando el cristiano aprende a ver la palabra de Dios y mira que no hay otra cosa que tener temor de Dios, que crecer en la palabra de Dios, porque los años vienen y dice la Escritura que Jesucristo aparecerá como ladrón. Cuando usted no dice, usted, yo tengo aquí vida, hay tiempo, ya viene el buen tiempo, pero dice, hombre, el Señor viene, ¿verdad? Y son tiempos de los cuales el hombre tiene que mirar su camino y hacer una decisión. Por eso aquí Pedro está haciendo a través de la palabra un reto a vivir, o un desafío, ¿verdad?, a ti y a mí, a vivir a la luz de la palabra, a ceñir los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios, a vivir en el temor de Dios. ¿Por qué dice? Porque fuimos rescatados. No con oro ni plata, sino con la sangre de Jesucristo. El oro y la plata se corrompen, ¿verdad?, con el tiempo, pero la sangre de Jesucristo ahí está, transformando y cambiando. Dice la Escritura que habla mejor que la de Abel, dice en Hebreos. Esa sangre que habla mejor que la de Abel. Entonces tenemos esa promesa. Y dice el versículo 20, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos para amor a vosotros, mediante la cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra esperanza sea en Dios. Esa esperanza sea en Dios, en lo cual Dios le resucitó de los muertos, para que nuestra esperanza sea en Dios. Entonces esa esperanza que tenemos, amén, no se marchita. Esa esperanza la tenemos allí. ¿Por qué? Porque Dios lo eligió antes de crear el cielo y la tierra. Estaba preparado, ¿verdad? Estaba preparado ese cordero sin mancha y sin contaminación, que iba a morir por los sufrimientos. Y aquellos profetas indagaron, ¿verdad? Se imagina, hermanos, que ellos miraban de lejos, pero hoy nosotros podemos mirar de cerca. Usted puede ver aquellos cerros a la distancia, ¿verdad? Y a la distancia se van a ver que están bien cerquitas. Mira, un cerro está pegado a otro, pero cuando va llegando a ese cerro se da cuenta que es largo lo que los divide. Y así miraron los profetas, pero nosotros miramos de cerca. Y gracias a Dios, porque sabemos de esos sufrimientos de Jesucristo, que Él sufrió, por eso nos comprende y nos entiende, y las glorias que vendrían. Se imagina, hermano, los israelitas allí cuando ellos se les había prometido aquella herencia y estaban en el desierto.
Pero aquí hubo muchos rumores y aquellos que no creyeron, dice la Escritura, murieron en el desierto. Pero toda aquella nueva juventud heredó la tierra prometida y ellos estaban contentos, hacían planes para estar en la tierra prometida. Cuando ellos llegaron, ellos pudieron alabar a Dios y dar gracias a Dios por esa tierra que ellos recibieron. Y esa es la gloria que nosotros tenemos, la promesa de Dios. Esas promesas de Dios que tiene para nosotros, hermanos, por eso dice, hermanos, que le amamos sin haberlo visto. Aunque dice la Escritura, aunque por un poco de tiempo en diversas pruebas, pero le amamos. Amén. Y el que ama, guarda sus mandamientos, le obedece, es elegido. Y aquí dice, hermanos, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Hoy usted puede tener esperanza en su trabajo. No. Había un hombre, ¿verdad?, ahí que tenía esperanza. Conmigo ahí ya tiene 62 años, ¿verdad? Pero le faltaban 5 años. Y él quería quedarse esos 5 años para que lo jubilaran. Y no, ya lo echaron para afuera. No hay esperanza en este mundo. Usted puede confiar en su trabajo, en su dinero, en su casa, en lo que tiene, en la capacidad de eso, no. Es perecedero, hermanos. Nada. Pero la esperanza, ¿por qué nosotros, dice, tenemos esa esperanza viva que está en la palabra? Y de un Dios que no miente, que si ha prometido, hermanos, es porque veremos su gloria. Amén. Compartiremos, estaremos en la familia de Dios. Esa es la familia, hermanos, de Jesucristo, a la familia que pertenecemos todos nosotros. El que cree en Jesucristo es esa familia donde está Pedro, donde está Pablo, los apóstoles y profetas. Y a esa familia entran aquellos que entregan su vida a Jesucristo, aquellos que pueden experimentar la nueva vida. Ellos tienen una herencia, tienen una esperanza, ¿verdad? Y es Dios el que ha hecho todo. Dice el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia y la verdad mediante el Espíritu, por amor fraternal no fingido, amados los unos a los otros extrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha anunciada. Amén. Es la palabra, hermano, lo cual Dios quiere, hermanos, para nosotros. Usted no puede cambiar por sus propias fuerzas, por su propio entendimiento. Es la palabra de Dios. Y al hombre le cuesta servir a Dios, le cuesta, hermano. Sin embargo, Dios dice que debe de haber un entusiasmo, ¿verdad?, en nosotros. Somos guardados. ¿Cuántas, se imagina si usted enumera? Y Pedro al principio decía, hermanos, que es hermosa, ¿verdad? Que es hermosa la palabra. Que es hermosa la palabra que Dios ha dado, ¿verdad?, a nosotros. ¿Por qué es hermosa? Es hermosa porque para nosotros va a saciar nuestras vidas. Amén. Y para nosotros esa palabra deberá de ser hermosa, ¿verdad? Pedro repite 7 veces, hermosa la palabra. Y eso, hermanos, debemos de amar, ¿verdad?, la palabra de Dios, porque es la que cambia, la que transforma, la que sacia nuestras vidas. El hombre no se sacia en este mundo. El hombre vive, entre más dinero, más quiere, ¿verdad? No se sacia. El corazón no se sacia. Pero, hermano, la palabra de Dios llena, amén, al hombre. Cambia, transforma. Y es lo que dice, hermanos, que el Evangelio sigue transformando. Ha transformado a muchos. A Pedro, él miramos un titubeante, ¿verdad? 3 años con Jesucristo, pero él, hermanos, en aquella pesca se echó a correr.
¿verdad? Él, hermano, lo negó 3 veces, ¿verdad? Y luego cantó el gallo. Pero, hermanos, él se paró en Pentecostés y él empezó a hablar con el poder del Espíritu Santo. Empezó a hablar el Evangelio, la salvación. Muchos vinieron a través de él. Y ese es el Evangelio que cambia y transforma. Pablo era un fariseo que perseguía a la iglesia mal, pero cuando tuvo aquella confrontación, cambió. Y ese es el ministerio, hermanos, de Dios. Esa es la palabra para el pueblo de Dios, hermanos, que la palabra haga un efecto en su vida y en mi vida. Y a través, hermanos, de esta, dice la Escritura, hermanos, que podemos confiar, como dice aquí, hermanos, la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Es eterna. La palabra de Dios no cambia. El hombre cambia mucho, pero la palabra de Dios, hermanos, no cambia. Es ahí donde nosotros podemos entrar y empezar a tener esa relación con Jesucristo. Amén. Póngase de pie, vamos a hacer una oración, hermanos. Y dar gracias en este día, hermanos, si quieren en este día. Que oremos, hermanos, por su vida. Si quiere, hermanos, en este día orar, pedir oración, vamos a orar, hermanos, unidos. Si quiere, hermanos, en este día, amén, comprometerse con Dios. Si quiere en este día, hermanos, recibir a Jesucristo. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos, incline su rostro. Vamos a pedirle, hermanos, al Señor Jesucristo que sea Él obrando en nuestras vidas, hermanos. Que ese poder de Jesucristo, hermanos, tome nuestras vidas, cambie, nos transforme y podamos ser diferentes. Amén. Que el poder de Dios sea cada día el que nos guíe, que nos proteja. Que el poder de Dios nos guíe a hablar la palabra de Dios, a testificar de Jesucristo. Que podamos agradecer a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Y que ese agradecimiento, hermano, nosotros podamos compartirlo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Oro por cada uno de mis hermanos, Señor, que está en este día. Padre, por aquellos, Señor, que nos siguen, hermanos, que nos están mirando. Oro para que sea tu palabra, Señor Jesucristo,